Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este programa está previamente grabado. Otra vez nos reunimos el grupo de los psicogenotextistas para hablar ahora de la obra de Shakespeare. El día de hoy vamos a hablar de Ricardo III. Y hoy, nuestro grupo de Carmen Trejo, Abraham Manzano, Alfredo Alcántara y yo, Javier Sandoval, contamos con la presencia de Carlos y de Patti. Carlos, ¿cómo te pides, Carlos? Perdón. Fernández. Carlos Fernández y Patti Carranza. Carranza. Pues bueno, Carlos ya nos acompañó la vez pasada, estuvo presente con nosotros, hablamos de él. Y Patti Carranza, pues ella es economista de origen, pero finalmente después se formó en letras hispánicas y también es parte de este grupo que hemos estudiado con Horacio, la obra de Shakespeare. Entonces vamos a empezar el día de hoy para nuestro canal de difusión en Clepsimia y para nuestro proyecto editorial Energeia Entelequia, Complejidad y Psiquismo. La representación precisamente por parte de Carlos, que nos va a dar una semblanza general de la obra. Después cada uno de nosotros empezará a dar una visión personal y pasaremos al conversatorio. Y después al final cada quien cerrará con lo que quiera comentar. Este programa se está transmitiendo el día 15 de enero y precisamente la idea es que sea parte de esta tradición de Shakespeare que estamos creando. Pues muy bien, entonces vamos a empezar con la presentación de Carlos. Carlos, por favor, adelante. Voy a compartir pantalla. Sí, ya está. ¿Ahí se ve? Sí. Ya se ve, sí. Bueno, es simplemente 5 o 6 diapositivas con datos generales de la obra. Las fuentes en las que se basó Shakespeare para escribir esta obra básicamente es el libro Crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, de Rafael Holinshedh, escrito en 1587. Si consideramos que esta obra, Ricardo III, fue escrita entre 1592 y 93, tenía 15 años apenas el libro en el que se basó Shakespeare, ¿verdad? Este libro, a su vez, está basado en el de Edward Hale, La unión de los dos nobles e ilustres familias de Lancaster, de 1548, que a su vez está basada en la vida de Ricardo III de Tomás Moro, de 1513, y en la historia anglica de Vergil, de 1534. Es decir, toda esta es la historiografía Tudor, en donde nos van a presentar a un Ricardo III terrible, ¿no? De ahí que Shakespeare esté obligado a, puesto que esas eran sus fuentes, pues es lo que escribió, de ahí se nutrió. Bien, la obra de Ricardo III tiene como antecedentes, en realidad es una tetralogía, ¿no? Que son las 3 partes de Enrique VI, y esta como el corolario de esas 3 partes, ¿verdad? Entonces, pero, sin embargo, Enrique VI no fue escrito como uno se lo pensaría, parte 1, parte 2 y parte 3. Shakespeare empezó con la parte 2, ¿no? En esta parte 2, Ricardo III solamente es mencionado, no es parte de la obra como personaje. El que sí aparece es su padre, Ricardo, duque de York. En Enrique VI, parte 3, sí aparece ya Ricardo como Ricardo Plantagenet. Y en Enrique VI, parte 1 también aparece, ¿verdad? Haciendo de las suyas, asesinando gente. Esta obra es muy conocida por 2 cosas. En ella se hace mención de Juana de Arco con el nombre de Juana Pucela, y hay una escena de esta obra de Enrique VI en la que en un jardín de Londres se establece la rivalidad entre Ricardo Plantagenet y Suffolk. De este jardín cada uno de ellos arranca una rosa. Una de ellos es roja y la otra es blanca, indicando la rivalidad entre las 2 casas. Seguramente esto simplemente es una metáfora, una licencia literaria que usó Shakespeare, no debió haber ocurrido, pero a partir de aquí
se crea la historia de del nombre de la Guerra de las Rosas. Bueno, no es que se cree el nombre de ahí, es anterior el nombre de la guerra, pero cobra mucha relevancia con esta escena que además es muy poética. Ricardo III tiene como principal característica que es un ser de mal, y lo dice desde el primer párrafo del acto primero, escena primera, ¿no? Cuando él empieza a justificar su maldad diciendo: yo que estoy privado de bellas proporciones y traicionado en mis rasgos de falaz naturaleza, deforme, inconcluso y enviado antes de tiempo a este mundo viviente, a medio hacer apenas, y además tan cojo y tan falto de garbo que los perros me ladran cuando me detengo, he determinado probarme cual villano. Esto es, hay una justificación en la obra de Shakespeare de la maldad de Ricardo III, puesto que la naturaleza lo dotó de fealdad, pues entonces él se va a dedicar a lo contrario, a la maldad. Y lo hace muy bien. En efecto, Ricardo III es de las obras de Shakespeare, del canon shakespeariano, pues es evidentemente el mayor asesino, ¿no? Entre otros, nada más en esta obra, en Ricardo III, asesina a su hermano Jorge, duque de Clarence. Bueno, él no mata a nadie, simplemente lo hace interpósita a personas, ¿no? Ordena matar a los jóvenes príncipes Eduardo, príncipe de Gales, y Ricardo, duque de York. Manda a ejecutar a Hastings sin juicio previo. Pero si tomamos en cuenta las obras anteriores, pues tiene una larga lista de asesinatos en su haber. Por ejemplo, en Enrique VI participa del asesinato junto con sus hermanos Eduardo IV y Clarence de la muerte del príncipe Eduardo, hijo de la reina Margarita. Este personaje es más siniestro, a mi modo de ver, que Macbeth, Yago o Titus Andrónicos, ¿no? ¿Por qué? Básicamente por algo, porque él está convencido de su maldad. Incluso en el prefacio de la traducción de la UNAM, de Ricardo III, quien hace la traducción hace un estudio previo y menciona que la escena en la que está seduciendo a la que después va a ser su esposa, Ricardo III, en realidad puede verse perfectamente como la tentación de Eva por parte del diablo, del demonio, ¿no? Cubre con las mismas características, ¿no? Es decir, es la reencarnación del mal mismo. Ricardo III, sobre Ricardo III habría que hacer algunas anotaciones. De acuerdo con la filosofía de la historia imperante en el periodo Tudor, el mundo en el que se disputa el poder y los tronos, para funcionar, debe mantener un equilibrio. Dios administra un castigo por cada crimen cometido. En ese sentido, Ricardo III es la plaga necesaria que se debe pasar en Inglaterra para purificarla ante los ojos de Dios debido a las constantes luchas intestinas entre las casas de York y Lancaster y los aliados ocasionales que se les unen. Una vez eliminado Ricardo III por Richmond, que va a ser el futuro Enrique VII de la dinastía Tudor, el reino ya está listo para ser unificado, lo cual simboliza en la enseña inglesa las líneas diagonales rojas y blancas. El primer gobernante del reino unificado será Enrique VIII, que procede de las dos casas, de parte del padre Lancaster y de parte de la madre York. Nace la creencia de que Inglaterra ya está lista para formar parte de los grandes reinos. Enrique VII, que es con el que nace esta dinastía, llega al poder creo que en 1485, 1487, una de esas dos fechas. 5 o 7 años antes de que los reyes católicos acaben de reconquistar la península ibérica. Bueno, finalmente, para también dejar espacio a comentarios de ustedes, en 4 puntos he sintetizado la obra, que es más o menos lo siguiente. La obra comienza con Ricardo alabando a su hermano, el rey Eduardo IV, hijo mayor y heredero de Ricardo de York. Ricardo conspira para que su hermano Jorge, duque de Clarence, en Enrique VI, tercera parte,
ya desde ahí está avisándole a su hermano que lo va a matar. Hay una parte en Enrique VI, en el acto quinto, que le dice Ricardo a su hermano Jorge: cuidado, Clarence, no me dejas ver la luz. Y ya desde ahí viene para el lector perspicaz lo que le va a pasar en Ricardo III, ¿no? Precede como heredero al trono ser recluido en la Torre de Londres como sospechoso de asesinato. Seguidamente, para cumplir sus ambiciones, pretende los favores de Lady Anna, la viuda de Eduardo de Lancaster, tras haber asesinado a su marido y a su padre. Esta Lady Anna es la que les decía antes de que puede verse perfectamente como la tentación de Eva. A pesar de los prejuicios en su contra, Ana se compromete a casarse con Ricardo. Con la ayuda de su amigo Henry Stafford, conspira para acceder a la sucesión al trono, presentándose a los otros señores como un hombre piadoso, modesto, sin ninguna pretensión de grandeza. Es elegido sucesor del rey Eduardo IV, en cuya muerte, irónicamente, Ricardo no está involucrado. Ricardo se garantiza de manera activa la posesión de la corona, asesina a cualquiera que se interponga en su camino, incluido el joven príncipe Lord Hastings, su antiguo aliado Buckingham e incluso su esposa. Estos crímenes no pasan desapercibidos y cuando Ricardo ha perdido todo el apoyo, se enfrenta con el conde de Richmond, futuro Enrique VII, en la batalla de Bosworth. Los fantasmas de la gente que mató le visitan y le auguran, desespera y muere. A pesar de la lucha que inicialmente parece estar yendo bien, Ricardo pronto se encuentra solo en medio del campo de batalla. Llora desconsoladamente implorando un caballo, aquella famosa frase, ¿no? Un caballo, mi reino por un caballo. Finalmente es derrotado después de un combate cuerpo a cuerpo con Richmond, quien lo mata con su espada. Y termina la obra. Hay que aclarar, bueno, hay que comentar que esta obra es la más larga del canon shakespeariano después de Hamlet, ¿no? Es decir, es una obra muy, muy larga, ¿no? Y fue la sexta obra en haber escrito Shakespeare. Por tanto, estamos hablando de un joven escritor, 35, 36 años, el que escribe esta obra, ¿no? Bien, por el momento, pues es una rápida presentación para que después nos podamos extender todos los demás. Gracias, Carlos. Bueno, pues muy bien, pues ahora no sé quién quiera hacer su participación. Sí, Pati. Gracias. Como nadie levantó la mano, lo estaban pensando. Adelante, gracias, Pati. Bueno, a mí me gustó mucho releer esta obra, no lo había vuelto a hacer últimamente. Y bueno, el personaje dominante es el de Ricardo III, por esa energía tan desbordada que tiene para alcanzar el poder. Pero a mí lo que me llama la atención, y su afán de dominio, ¿no? Lo que me llama la atención es de que lo que a él lo impulsa, lo que le da fuerza y energía, es esa búsqueda del poder, porque una vez que lo coronan, empieza a menguar, él empieza a sentirse inseguro, empieza a dudar de cuánto va a durar su reinado, como que se empieza a apagar, y lo que lo mantenía vivo era eso, ¿no? Ese deseo, esa búsqueda incesante y esa indiferencia ante los asesinatos que él ordena. Ahí no valían lazos de sangre ni nada, con tal de llegar a donde él quería llegar. Esa locura, esa especie de locura, ¿no? Y por otra parte, las pesadillas que él tiene, según dice después Lady Anna, que casi no dormía, que todo el tiempo tenía pesadillas, pues sí nos muestra que a pesar de que era un personaje cínico y despiadado, pues sí tenía algo de conciencia o de remordimientos de conciencia probablemente que no le permitían dormir y que le provocaban esas pesadillas, ¿no? Ahora tenía, a pesar de su aspecto físico y su deformidad, manejaba muy bien el lenguaje, era muy persuasivo con el lenguaje y tenía muchas dotes histriónicas. Entonces, combinando las dos,
muchas veces pues hacía olvidar su aspecto físico y convencía a sus víctimas. El caso más claro es el de Lady Anna, ¿no? De cómo acepta ella, o sea, es un poco delirante el hecho de que ella acepte y la convenza de casarse con él después de las atrocidades de que él mató incluso al marido de ella, ¿no? De que él lo asesinó. Y sus... probablemente, yo no sé cuál sería la motivación de Lady Anna, pero pues hay muchas posibilidades, ¿no? De que en algún momento se sintió halagada o pensó en las posibilidades de que él fuera a ser rey y él podía ser rey, ella podía ser reina. No sabemos. El hecho es de que sí la convence, sí la convence. La otra cuestión que yo quería comentar es que en alguna parte de la obra se menciona que toda esta situación y esta historia de Ricardo III se da en un contexto de mucho pesimismo y de mucho sufrimiento en la población en general, porque hay una escena donde conversan unos ciudadanos que andan por la calle y pues están muy agobiados ya con tanta guerra, con tantos asesinatos, y ya ven venir que Ricardo III no se va a detener ante nada y que se quiere coronar rey, pero es muy sombrío, digamos, la atmósfera, el ambiente, ¿no? En donde sucede todo esto. Obviamente, además, pues por tanto asesinato y por tanta muerte, ¿no? Básicamente, de entrada, eso es lo que yo quisiera comentar. Sí, gracias, Pati. ¿Puedo? Abraham, sí. Sí, a mí me llamó la maldad. Leyendo la obra, fui a otras fuentes que había encontrado en otros libros y en otros documentales, en YouTube, etcétera. Y entonces me hizo reflexionar sobre la maldad, ¿no? La maldad en él es una maldad franca, asumida, egocintónica, ¿no? Si yo soy malo, justificándose por lo que quiera. En cambio, por ejemplo, Yago es malo, genera una catástrofe, pero es mustio, ¿no? Entonces el amigo y todo. Entonces, en esta parte que nos plantea Shakespeare entre Yago y esta maldad, o la parte sanguinaria en Titus Andrónicos o lo que sea, cuando menos es una maldad egocintónica. Bueno, y a lo largo de la obra, nos va cuestionando, nos va poniendo Shakespeare algo así como unas partes de lo moral, ¿no? Entre líneas. Y me parece más evidente que lo volví a releer la mañanita y me dio mucha risa el diálogo del asesino 1 y el asesino 2, ¿no? En donde están muy decididos y dicen, pues lo vamos a matar, ¿no? Ya, y a ver. Y uno de ellos entra en duda, así como una duda vocacional, de decir, pues no, pero... Y ahí se hace una disertación de palabras y todo, en donde, ¿por qué matarlo y por qué no matarlo? ¿No? Entre ellos dos, que si ya se acobardó y que porque lo manda su rey. Y cuando llegan y lo enfrentan, le sale con una argumentación de, bueno, ¿por qué me van a matar? ¿No? Si te manda tu rey, pero acuérdate que hay el rey de reyes. Y entonces se vuelve una parte en donde va planteando las partes morales, ¿no? Así como que por allá destellos en la obra de cuestionamientos morales. Y el cierre, al final, cuando aparecen los espectros y lo reclaman, me recuerda a la ópera de Don Giovanni, ¿no? Que cuando mató al comendador, ¿no? Por andar ahí de querer seducir a su hija, entonces el comendador sale a defenderla y él lo mata y hace toda una escena para escaparse. Y al final ya al final Don Giovanni se iba a salir con la suya, pero hubo una protesta social de la vida real, fuera de la obra, que dijo, no, como el malo, se va a ir así como así. Entonces modificaron el final de Don Giovanni para poderlo exhibir, en donde se tenía que ir al infierno. Y se confrontaba con el espectro del comendador y lo cuestionaba moralmente, y entonces se abría los infiernos y se iba al fuego eterno. Bueno, estas partes
me llamaron la atención así como que de principio a fin hay un discurso y hay un doble discurso. Y probablemente nos puedan ilustrar ustedes cuántos discursos hay, ¿no? Entre esta parte de todo lo que cuestiona la fidelidad, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Por allí hay una historiadora que dice que no fue tan malo y que Ana, que sí la quería porque cuando estuvo enferma él la cuidó y dejó de atender sus deberes en el reinado, sus deberes oficiales, para estar con ella. Y que por otro lado a Isabel no la quería seducir, inclusive le estaba buscando un partido en Portugal, ¿no? Aún en vida. Y entonces hay varios aspectos de la historia de la historia que pudieran contradecir o apoyar que era malo, pero a lo mejor no era tan malo, ¿no? Como esta parte. Y la otra es una carta que se le atribuye a Isabel en donde ella escribe un gran amor, es una carta encontrada tiempo después, describe un gran amor, pero es como un amor filial, fraternal, que le tiene a Ricardo. Pero esa carta concretamente nunca la tuvo a la vista ningún historiador, ninguna autoridad en ese sentido, sino que era el relato de alguien que esa carta la relató y el otro hizo el escrito y luego, etcétera, ¿no? Pero esos relatos también fueron encargados por ciertos personajes de la nobleza y entonces duda de la fidelidad. Entonces, yo sí quisiera pensar que centrándonos en el personaje como una dimensión literaria, nos presenta todos estos aspectos en donde está la parte moral, el amor, la traición, ¿no? Y está la parte política y la parte histórica que nos va poniendo Shakespeare. Y una vez más, la parte que nos llena, yo diría me invade, es esta parte de la descripción del psiquismo, de la personalidad, de los rasgos del personaje, ¿no? Se explica mucho de su conducta, por qué no tuvo una tumba definitiva, sino hasta ya en los últimos años se encuentra su tumba, entonces ya lo llevan a la capilla de no sé dónde para que descanse en paz, ¿no? Eso. Y luego que su deformidad no nace con ella, como se menciona por allí, sino que hacia la adolescencia empieza a desarrollar. Yo me pongo a pensar en una situación como un mal de pot, ¿no? Y que entonces sí tuvo una etapa de desarrollo, de adolescencia, etcétera, donde era flacucha, debilucha ahí, pero no portaba la deformidad misma que parecía ser el motor desde una parte de rivalidad con la vida y la naturaleza que lo impulsaba, ¿no? Sacando energía de su propia de su propia característica de desventaja, ¿no? Entonces, allí, luego la agonía que tuvo Ana, de cómo fue y todo, con las características de personalidad en la vida real histórica, se pensó que tal vez le envenenó, ¿no? Que él la había envenenado. Otro de los grandes misterios que cruza por toda la parte ética, moral y demás, etcétera, es la desaparición de los jóvenes, ¿no? De los infantes, de los niños, los príncipes, los desaparecen y nunca nadie sabe nada, ¿no? Pero el argumento es decir, pues yo no estaba en ese momento en Londres, estaba afuera, pero sabíamos, como Carlos dice, que todos los crímenes eran por interpósita persona, ¿no? Entonces, el personaje me llena mucho, los personajes me llenan mucho, este cuestionamiento del asesino 1 y el asesino 2, etcétera, y luego que acaban en una disertación con la víctima de que si lo mata, no lo mata, ¿no? Era decir, bueno, es el colmo. Bueno, eso quería decir porque creo que
nos da pie para algo más. A ver, Ujú. ya después, ¿no? ¿Qué sale? Sí, leímos una obra de gran contenido poético, dramático. Lo que menos importa para esta época es los datos históricos precisos. Shakespeare tomó los hechos ocurridos en el siglo anterior, en el siglo XV, para llevarlos a la escena y tratar de, pues, educar a la sociedad inglesa que seguía corrupta y llena de ambiciones y de tendencias criminales durante el reinado de Enrique VIII, Tudor, y de su hija Isabel. Entonces el crimen, la ambición seguían floreciendo un siglo después de la etapa de la Guerra de las Rosas. Pero en esta obra dramática, tan altamente intensa por el lenguaje poético de Shakespeare, hay reflexiones morales, como dice Abraham, postulados morales, como si el poeta pretendiera señalar a la sociedad de su tiempo que el hombre no es solo posesión y poder, sino reflexión y espiritualidad, algo que reinaba en la Edad Media. En el Renacimiento, época temprana, el siglo XV, Shakespeare alcanza algo. En las Islas Británicas, el Renacimiento fue tardío, pero Shakespeare es de esas conciencias, de esos espíritus renacentistas que buscan en el ser humano, no en la teología, en Dios o en la pasión de Jesús, sino en el ser humano. Y el ser humano está lleno de pulsiones, como nos dice Freud, pulsiones, ambiciones, deseos de poder, como postula Adler. Y este sería un buen ejemplo de la lucha por el poder desde la condición minusválida, desde la teorización de Alfred Adler. El hombre que compensa sus defectos físicos, que sea tullido, deforme y feo, porque haya tenido, como dice Abraham, mal de Pot, o haya sido algo genético que se desarrolla precisamente en la adolescencia. Bien, lo importante en Shakespeare es que aporta o señala puntos para reflexionar. En el primer acto, los asesinos dialogan con las víctimas y uno de ellos, el asesino 2, dialoga con su propia conciencia y dice una frase de las lapidarias de Shakespeare: la conciencia nos hace cobardes. Bien. Hasta aquí dejo mi primera intervención. Sí, yo pensaba esta cualidad que tiene Shakespeare de delinear un personaje tan claramente, ¿no? Desde su psicología, digamos. Y en Ricardo III vemos desde la entrada en este primerísimo acto, cómo hay un personaje que despliega, lo que decía Patti, un lenguaje espléndido, ¿sí? Y donde puede, a través de este lenguaje y de las ideas tan claras que maneja el personaje, que le hace decir Shakespeare, por decirlo así, un retrato impresionante de este Ricardo III, ¿no? Pero yo la característica que quiero destacar es cómo es un personaje con un lenguaje brutal, seductor hacia el público. Porque en ese primer acto ya sedujo al público, ¿sí? Ya
hay una extraña simpatía del público, una extraña admiración del público por su vivacidad, por esa energía que presenta y además por una determinación casi lógica que dice, pues me voy a dedicar a hacer el mal. Y como si todo el público dijéramos, tiene razón, ¿no? Tiene razón, pues con todos estos antecedentes no puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, esta simpatía que tiene el público viene atravesando toda la obra porque vamos sufriendo con él esta disminución que tiene de su poder, ¿no? Pero él va avanzando sobre los personajes, matando a cuantos se le interpone en el camino. Al final los fantasmas son 11, ¿no? Los que se le aparecen. Entonces, esta cualidad que yo he visto en personajes psicopáticos, ¿no? De crear la simpatía, de crear la seducción en el otro, de hacernos partidarios de su maldad, a mí me impresionó, porque Ricardo III completamente lo cumple, ¿no? Sí, digamos que Shakespeare trata de contrarrestar con una moralidad. El asesino 2 recita todos los mandamientos. No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Como diciendo, debe haber algo más allá, pero que a Ricardo III no le importa, no lo toma en cuenta más que su propia decisión de usar la maldad para conseguir ser coronado rey. Y lo consigue, esto es lo interesante. Ahora, en cuanto, me quedé pensando en cuanto al papel de las mujeres, ¿no? Em, las mujeres, pues como en cualquier sociedad donde los hombres gobiernan de esta manera, ¿no? Pues vienen a estar, cuando están del lado del poder, están muy bien, pero cuando ya no están del lado de los poderosos, están muy mal. Y Margarita, que cuando era la esposa del rey en turno, pues era la reina, ¿no? Entonces ella estaba muy bien y ahora la vemos aquí aparecer en calidad de mendiga, harapienta, despeinada, resentida, dolida, victimizada. ¿Y, qué le queda a esta mujer, no? Maldecir, ¿sí? Señalar hacia el futuro un destino muy, muy malo para el villano, ¿no? Obviamente Ricardo no le hace caso, ¿sí? Dice, mi poder es más grande. Y volvemos a ver, ahora me quiero referir a Ana, ¿no? A este gran personaje de Ana. Ana está en un en un momento de gran vulnerabilidad porque pues acaban de asesinar al rey, ¿no? Su marido, ¿sí? Saben perfectamente porque es transparente que ha sido Ricardo el que lo ha matado, ¿sí? Y entonces yo pensaba, seguir el destino de Margarita, casi la indigencia, el abandono total, había sido reina y ahora está abandonada, o volverse a aliar con el hombre del poder. Entonces ella está en esa disyuntiva de qué hacer con su vida, aunque yo sí creo que ella sabe su destino. O sea, al lado de un personaje así, de tanta maldad, sabe su destino, pero vamos, lo elige. Quizás no conscientemente, porque está en un momento de mucha vulnerabilidad, pero vamos, para las mujeres no había más que dos, ¿no?
o te alías a los hombres del poder o te vuelves indigente como Margarita, ¿no? Vemos a la duquesa, madre de Ricardo, de Clarence, de Eduardo, ¿no? Ella es la duquesa, ¿sí? También una mujer del poder y la vemos impotente ante rogarle a su hijo, Ricardo III, ¿verdad? Que recapacite para que no haga tanta maldad, ¿no? No le hace caso, no la toma en cuenta, ¿no? Y finalmente Isabel, Isabel, madre de los príncipes, ruega por sus hijos, igualmente es impotente, yo creo que ella sabe que los van a matar, ¿sí? Y pues vemos también a una mujer impotente, una mujer que ha estado del lado del poder y que ahora no puede hacer nada. Y le pide Ricardo que entregue a su hija Isabel, la hija Isabel, para casarse con ella y él tener ya el pase directo al reinado. Entonces ella, en una jugada, la última yo creo que puede hacer, promete la mano de su hija a este hombre rebelde de la familia Lancaster, ¿verdad? Que va a ser después coronado como Enrique VII, el abuelo de Isabel I, y en una jugada muy inteligente ofrece la mano de su hija Isabel para eso, ¿no? Para que es lo que puede ella ofrecer a su hija, quizás a ella misma, como última instancia de estar del lado del poder, pues como única opción de las mujeres que no tienen otra manera de allegarse a una seguridad o una mínima protección más que esa, ¿no? Y nuevamente, ya para terminar, la personalidad de Ricardo, tan cínica, tan seductora, tan directa, porque nos dice al público, nunca mujer alguna había sido conquistada, refiriéndose a Ana, con estos argumentos, ¿sí? Y yo conquisté a una mujer con estos argumentos tan bárbaros, diciéndole, yo maté a tu esposo, pero la causa fue tu belleza y el gran amor que siento por ti. Y él piensa que así la conquistó, ¿no? Amén de todo el argumento que yo esgrimí. Entonces, pues para mí esta es la sociopatía, la psicopatía tan perfectamente retratada por Shakespeare y en los personajes que son seducidos. Buckingham es otro personaje totalmente seducido por la maldad, pero el público, nosotros, los lectores, si ustedes se ponen a pensar, nos llega a simpatizar. Acto que hace todo sociópata a nosotros cuando estamos junto a ellos. ¿Sí? Y me maravilla que Shakespeare lo haya retratado de una manera tan genial y que nos muestre la esencia del sociópata y la relación que podemos establecer con él. Con esto termino. Bueno, yo en mi primer comentario quería un poco pues, enfatizar algo que aquí hemos hecho en el grupo de los psicogenotextistas, donde nosotros como psiquiatras y psicoanalistas que nos acercamos a la literatura en diferentes perspectivas, pues siempre hemos dicho, ¿no? Que luego los psicoanalistas hacemos comidilla de los personajes de la literatura, que a veces no se trata de empobrecer a los personajes psicoanalizándolos, pero que indudablemente sí contamos con herramientas que son muy útiles para poder acercarnos, ¿no? A la psicología de los personajes. Y en esta genialidad de Shakespeare, donde Shakespeare nos permite conocer de una forma muy profunda el alma humana, en muchas perspectivas, en sus diferentes obras, pues acá nos ofrece pues una obra donde el protagonista Ricardo III
pues nos acerca a estas trastornos de personalidad que nosotros llamamos dentro de la psiquiatría y dentro del psicoanálisis, en donde vemos en diferentes posturas, ¿no? Con diferentes autores, a veces estas formas de delimitar los trastornos de la personalidad es variable según el autor, pero este individuo que nos presenta en Ricardo III, Shakespeare, pues tiene todas las características de un trastorno grave de personalidad. Algunos autores pensarían más que es perverso, otros más narcisista maligno, otros más psicopático. Cada autor tiene sus propias formas de valorarlo, con propias delineaciones, pero en esas delineaciones podemos ver aspectos muy interesantes. A mí me parece que Erich Fromm es alguien que puede escribir muy bien este inicio de la obra que ya nos leyó Carlos, donde el hombre que no puede trascender, Fromm nos habla mucho de la importancia de la trascendencia del hombre. Y en esta orientación biofílica, necrofílica que todos tenemos, a veces más hacia el crecimiento, a veces más hacia la destrucción, y en esa necesidad que tenemos todos los humanos de trascender, nos describe muy bien ese primer párrafo que nos lo dio Carlos sobre Ricardo III, cuando habla sobre su deformidad, su incapacidad para trascender de una manera amorosa, de una manera biofílica, pues una renuncia franca, ¿no? Donde el autor, donde el personaje nos habla a nosotros, como muy bien dijo Carmen, y nos dice claramente que él va a trascender destruyendo, y que él va a trascender llegando al poder cínicamente de cualquier manera que pueda hacer. Esto que nos lo describe Erich Fromm como el narcisismo maligno, pues precisamente lleva a que no exista ya ningún rasgo de empatía con nadie, con tal de llegar a ese objetivo que es el poder. Y eso lo vemos inclusive de forma muy interesante cuando maneja el espejo, ¿no? Que le dice a su madre que él es un espejo que no se puede ver bien a diferencia de los otros hijos, como que esa falta de empatía, ¿no? Ahí se está simbolizando con este espejo que brinca varias veces en la obra, y que en esta dificultad precisamente para poder trascendido con el amor, al decidir trascender mediante la destrucción y el poder absoluto, vemos esos límites tan pequeños que hay entre los humanos en nuestro narcisismo, los límites con el poder, los límites con la complicidad, que todo el tiempo se están manejando. Aquí lo hacen de una manera más grotesca porque la forma en que seduce a Ana es precisamente una manera en que nos permite ver cómo es que alguien, como esto que se llama un síndrome de Estocolmo, donde alguien se permite ser lavado del cerebro. Aquí se ve como alguien pues, que está rabiosa y que le injuria en contra de Ricardo III, precisamente está hablando por la muerte que Ricardo III infligió a su papá y a su esposo. Pero en esa maldición que hace, aquí el manejo que hace Shakespeare me parece interesantísimo en sus maldiciones, porque maldice a la esposa Ricardo III futura y se maldice a sí misma, porque a sí misma ya se ve dentro de ese juego, donde todos pensaremos, pero ¿cómo es que va a estar con él? Pero en esta obra Shakespeare nos ofrece esos juegos donde todos podemos entrar y salir de esas pequeñas líneas delgadas, y a veces las muy gruesas, pues es difícil que alguien entre cuando ya se hablan de trastornos graves, pero que luego las líneas son delgadas. Y en la injuria que se establece, me parece que la dinámica cínica de toda la obra que estamos viendo en Ricardo III, en donde hay límites que pensaríamos que son infranqueables, como esta cuestión de acercamiento incestuoso a su sobrina, hija de su hermano, en donde en estos parámetros, ¿no?, sociales de organización que impedirían que se diera ese tipo de acercamientos, aquí sí se dan, pero precisamente porque está todo el tiempo la obra mostrándonos esos parámetros que están rotos a través de estos acercamientos cínicos por esta tentación que tiene el principio del placer del poder y que lleva a los individuos precisamente a estarlos franqueando totalmente, ¿no? Por eso me parece que el complemento que hace de estas injurias y de estos pronósticos a todas las vidas y de esta manera de estar hechizando a los demás, principalmente por Margarita, pero varios lo hacen, tiene que ver con todo lo que está cínicamente roto en función de los marcos sociales de convivencia, que son antropológicos,
y que a través de las injurias se dice directamente lo que está encubierto en los juegos que se están jugando aquí en el poder. Y ese juego que hace Shakespeare me parece interesantísimo, ¿no? Inclusive esto que hablaba precisamente Abraham acerca de estos dos asesinos, donde uno entra en esto que llamarían conciencia ahí, pues no es otra cosa que poner las cosas en claro, qué estamos haciendo, a quién estamos matando, por qué lo estamos matando, ¿no? Esta manera del diálogo en donde uno le dice es que vamos a dejar guiar por el principio del placer y tener una satisfacción porque vamos a entrar en esa línea del poder, nos van a dar dinero y vamos a estar con el futuro rey, pues nos lleva a hacerlo, pero el otro, al aparecer la conciencia que la ve como un estorbo, pues precisamente sería aquello que organizativamente sería mucho más estructurado desde nuestras perspectivas, ¿no? Y también me parecía muy interesante todo lo que decía Patti del personaje, porque el personaje está lleno de fuerza mientras va a llegar, ¿no? Mientras está en esa línea para llegar, ya hace todo lo necesario y se mueve con artilugio, se mueve con toda esta maldad y esta cuestión del político que nada más quiere el poder para poder llegar, pero precisamente como no tiene delimitados procesos más estructurados, Ricardo III, una vez que llega, no sabe mantenerse como un estadista, digamos, en ese sentido perverso dentro del poder, porque es un estadista muy narcisista, ¿no? Que precisamente está viéndose tanto a sí mismo que ya no tiene ni siquiera con Buckingham, que era como su brazo derecho de todo esto, mantiene ninguna lealtad con nadie y él mismo se destruye, ¿no? Digamos que en ese sentido, Fromm tendría razón, tanto narcisismo destructivo, mientras no tiene ciertos parámetros, por lo menos de convivencia política dentro del poder, hace que solito se destruya en esta, digamos, en esta obra que nos muestra aquí Shakespeare, ¿no? Y entonces en la propuesta de Shakespeare, que tiene que ver con lo histórico, y que a mí ese juego sí me parece muy interesante, ¿no? Digamos que cada quien puede escoger qué hace, algunos podrán escoger hablar nada más del personaje, otros podrán querer hacer esos juegos con lo histórico, pues cada quien podrá hacer lo que quiere, pero creo que Shakespeare acá, con un personaje como tal, como Ricardo III, que con lo que yo revisé pareciera que no era tan distinto a otros reyes que había en su época, creo que en Ricardo III está poniendo el acento de todos estos juegos, ¿no? Que se dan en el poder y que además sí nos permite ver todo esto que estamos hablando acerca de los aspectos propiamente del narcisismo primario, del narcisismo más maligno, pero que además nos lleva a esa reflexión acerca de la naturaleza humana, de cuando alguien está en el poder, qué difícil es poder mantenerse en un lugar precisamente en donde se puedan mantener el equilibrio de los procesos que permitan llegar a esa famosa biofilia. El poder en ese sentido, por eso es muy difícil para poder manejar en esa capacidad de mantenerse en la biofilia. Y creo que Ricardo III representa todo eso. Ahora hay algunos intelectuales que hablan sobre propuestas antropológicas donde dicen que esta forma de ser y de gobernar en el mundo, que sigue siendo referencia, la vez pasada lo dijimos, por algo seguimos hablando de estos nobles ingleses como manejo del poder, por eso nos cautivan, nos parecen muy interesantes. Hay como propuestas alternativas, en donde dicen que hay sociedades antropológicamente organizadas donde no se centra tanto el poder. No sé, me parece un tema importante a discusión. Hay planteamientos en base a hallazgos antropológicos, donde hay comunidades que han logrado manejar el poder sin tanta verticalidad y sin poner tanto peso en una sola persona o en pocas personas, ¿no? Eso está por discutirse, pero que sigue fascinando al mundo esta manera de ejercer el poder es un hecho, ¿no? Digamos, Shakespeare lo hizo para aquel entonces en función de su propia historia, de su propio país, pero, insisto, sigue fascinando al mundo y sigue siendo un punto de referencia para todos. Y creo que eso no es casualidad. Yo creo que lo que nos dice Carmen, yo creo que es muy cierto. Yo creo que Shakespeare nos habla de esas partes que no es casualidad que estén habladas por Freud en el complejo de Edipo, ¿no? Todo ese manejo del poder intrafamiliar, que de alguna manera es el simbolismo de cómo estamos todos participando en ello. Creo que aquí está de una manera cruenta, desde una perspectiva más psicopática, narcisista maligna, pero que ahí tiene todos los componentes que esto que nos decía Carmen,
que nos envuelven en algo que está en nosotros. Yo creo que ese espejo del que se habla en la obra, pues es el que está en cada uno de nosotros cuando precisamente nos sentimos seducidos con un personaje como este. Bueno, es mi primera participación, entonces ahora sí que pasamos a la tribuna libre para que cada quien que hable lo que quiera decir. En personajes como Ricardo III, la libido, el eros, está secuestrado por el afán de poder y la necesidad de compensar sus limitaciones. Y por qué el público, ya sea en el teatro, en la ópera o en el cine, en las series televisivas de la actualidad, por qué el público se identifica con los malos. Pichon Rivière, en uno de sus abordajes, menciona que esos entre telones, o más bien las escenas en el cine, hacen o permiten la proyección y la identificación, los procesos identificatorios con los personajes. Todas nuestras pulsiones malignas, la envidia, la ambición, los celos, o las pulsiones eróticas desbordadas, se proyectan en los personajes. Y entonces nos despojamos de esos fragmentos de lo sucio y malo y está puesto en el personaje. Y esa es una base de la identificación, según Pichon Rivière. Simpatizamos a veces con lo peor de los personajes, como con Ricardo III y otros personajes shakespearianos que son impresentables. Y lo mismo ocurre pues en la actualidad. Pero se debe, estoy de acuerdo con Pichon, a esos procesos íntimos de la proyección y de la identificación. Y en Ricardo III, el poder de ese deseo interno por alcanzar ser rey y alcanzar el máximo poder de su época, conquistar mujeres con su verbalización exquisita, el poder de seducción también, muy propio de los psicópatas, pero desarrollado todo con el fin de conseguir lo que se propone, conquistar poder y supremacía, para compensar, según Adler, los sentimientos de inferioridad, que en Ricardo III no eran solo sentimientos, sino evidencias de fealdad e inferioridad físicas. Bien, hasta aquí. ¿Habrá? Yo me quedé pensando, sí, yo me quedé pensando en cuando le dice los argumentos de que si mató, ¿no? Fue por ella, ¿no? Si maté fue por tu amor, si hice por tu amor, ¿no? Todo por ella. Y se pone de víctima y dice, no, méteme el cuchillo y ahorita, ¿no? Entonces, este juego de argumentación es un juego de argumentación, salud, muy evidente, muy evidente, que sigue siendo vigente hasta nuestros días. Y este mismo juego de argumentación en donde sí, yo hice tal cosa, pero fue en el bien común o por ti, etcétera, sigue siendo muy vigente, ¿no? En esta parte, de donde se desprenden las complicidades entre víctima y victimario, ¿no? Como el síndrome de Estocolmo y demás. Y aparte, yo creo que esta obra, ¿no? Tiene tantas características tan intensas en relación a las emociones que decía, creo que Pichon Rivière en alguna obra también habla de cómo cada vez que nosotros vemos una obra, una escultura, una pintura, la vemos y nos produce algo, que hay un cambio interno y que luego lo expresamos, ¿no? En esta parte de que hay
hay estatuas que nos dan esta sensación de éxtasis, de maravilla. Entonces, yo me pondría a pensar, ¿no? Que en el teatro hay una escenificación. Cada vez que se escenifica la misma obra, va a ser de una manera distinta y nos va a decir algo distinto. Y en este interjuego del que nos habla Alfredo, de identificación, introyección, identificación proyectiva, etcétera, allí hay todo un proceso de identificaciones y que nos puede generar algo. Y que la parte de lo que nos puede generar es mirarnos a través de la obra, reflejarnos en determinados puntos. Yo creo que esa parte de la obra y del enlace que pudo haber hecho conmigo fue esto de decir, ay, pues voy a buscar la historia, ¿no? Y entonces Alfredo ahora nos dice, sí, pero estamos hablando de una obra literaria con una estructura poética, etcétera, ¿no? En donde tiene toda una grande cantidad de contenidos humanos que son atemporales y que son como para siempre, ¿no? Y entonces Shakespeare nos da eso. Y yo creo que el personaje, ¿no? En donde de repente esta maldad, yo decía tan egocintónica o tan cínica, ¿no? Con la que se justifica todo lo que hace en búsqueda del poder, en ese momento me mueve algo que me llega a ir a buscar la verdad histórica, ¿no? Entonces, ¿por qué me salí de la obra? Porque debe haber habido un conjunto de identificaciones conmigo que me permearon. Y yo creo que en el teatro es donde se da esta parte de no solo es lo que yo te digo, sino también es lo que tú me escuchas, ¿no? Y yo actúo en consecuencia. Y yo creo que en la actuación, o cuando uno habla en público, se da esta sensación de que sí estoy conectado o que estoy aislado, ¿no? Y este fenómeno de la conexión o el aislamiento que yo creo que se debe tener en el teatro, o que yo tengo cuando hablo en público y siento que yo ya estoy en otro lado y ya me desconecté, es este proceso psíquico el que nos va a enriquecer y nos va a mostrar todo lo que han dicho, ¿no? Que Carmen ha detallado ampliamente, que Alfredo nos ha dicho en toda esta parte desde Adler, etcétera, ¿no? Eso pienso, que la verdadera riqueza de Shakespeare, otra vez, ¿no? Es la atemporalidad, que es como esta parte que toca nuestro inconsciente en este sentido de que no tiene tiempo ni espacio, está en todos y en cada uno de nosotros, manifestándose de distinta manera a lo largo del tiempo, pero siempre lo mismo. Es siempre los mismos fenómenos psicosociales expresados de acuerdo al momento actual, ¿no? Eso me hizo pensar. Carlos. Otra acotación adicional. En el aspecto histórico, me llama mucho la atención cómo hay la creencia de que Ricardo III era un rey no solamente feo y jorobado, sino malo, que produjo mucho malestar al pueblo inglés. Sin embargo, pues finalmente es propaganda. Es el punto al que quería llegar, ¿no? Encontré el caso de un historiador que se llama John Rose, ¿verdad? Que era pues una especie como de, no historiador, sino como periodista, reportero, cronista. Era más bien un cronista de esa época. Y se han encontrado escritos de él de la época en que Ricardo III fue rey, y habla de que era un buen señor, de un gran corazón y que daba leyes justas para el pueblo.
Ese mismo John Rose, durante el reinado de Enrique VII, ya de la casa, de otra casa reinante de los Tudor, entonces refiriéndose a Enrique III, dice que es un ser de maldad, es un ser inocuo, de mirada perversa, torcido del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que me lleva a pensar esto es que finalmente este cronista pues estaba al servicio del gobernante en turno, lo cual es muy común hasta nuestros días. No quiere decir que todos los cronistas estén al servicio del poderoso, pero sí encontramos casos en los que los cronistas, los periodistas, los historiadores ponen al servicio su pluma del gobernante en turno, ¿no? Y me llamó la atención de este personaje, John Rose, que fue real, ¿no? Y sus escritos están ahí para atestiguar cómo una misma persona, dependiendo del rey en turno, cambia de opinión 180 grados. Por cierto, Ricardo III no estaba jorobado, entiendo que tenía escoliosis, Sí, ¿no? sí. No era tan feo, pero bueno, insisto, es parte de esta propaganda que se hace, ¿no? Por el momento, aquí paro. Sí, yo me parece interesantísimo esto que dices, Carlos, porque yo a lo largo de estar aquí estudiando, yo creo que Patti nos puede decir más de esto. Vemos en las obras literarias simbolismos, ¿no? Que son algo realmente maravilloso, o sea, de lo que se vale el escritor. Al poner a Ricardo III como chueco, jorobado, rengueante, todo esto, el primer impacto que tenemos es eso, de un hombre deforme. Él lo dice, o sea, Ricardo en su primer monólogo nos dice todas sus deformidades. Hasta los perros se asustan con mi sola presencia, ¿no? Y esto él lo va a utilizar como una justificación. Pero volviendo al escritor, o sea, el escritor al mostrarnos esta imagen simbólica, nos lo está diciendo todo, aunque este personaje no hablara, ya nos asusta, es cierto, ya sentimos el impacto de su fealdad. Y luego nos dice que es feo y malo, pues imagínense, ya crea una atmósfera un tanto cuanto terrorífica que no sabemos qué esperar, ¿no? Y luego identificados con él en nuestras partes más, eh, pues oscuras, pues ya nos atrapó, ¿no? Y otro simbolismo muy importante que redunda en esto mismo es, yo no sé si en la realidad, pero quiero pensarlo así, es esta cuestión de que el jabalí era el emblema de Ricardo III. O sea, yo creo que no puede haber animal más feo, bueno, sí, pues no, pero que el jabalí, pero el simbolismo que se maneja es que es un animal no domesticable, que es un animal salvaje y que es un animal violento. Entonces, al representarnos a Ricardo con el jabalí, pues ya otra vez nos están metiendo emocionalmente a estos simbolismos como tan fuertes, ¿no? Ahora, esto que también dices, Carlos, esta cuestión de que el escritor está al servicio del gobernante en turno, ¿no? O sea, ¿qué tanto Shakespeare mismo hace esto, ¿no? Shakespeare quiere alabar, eh, o sea, están los Lancaster y los York son hermanos, Ujú. ¿sí? Son hermanos, son el cuarto y el quinto hijo de un rey que tuvo 11 hijos. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces,
Los Lancaster quieren el poder y los York quieren el poder. Y se empiezan a matar entre ellos, primos, ¿no? Y por ahí está este Ricardo II, Plantagenet, que es un hombre que gobierna muchísimos años, creo que 20 y tantos años. Cuando él muere, es que empiezan estos, pero ya sobrinos, a pelearse porque quieren ese poder. Y en ese camino al poder es que Clarence, Eduardo y el propio Ricardo, que son de los York, vencen y ganan el poder para sí. Pero este hermano mayor enferma, es viejo, muere y deja otra vez abierta la posibilidad de que Richmond, que va a ser finalmente el que gane, venga a ocupar el poder. Pero es una guerra sanguinaria entre hermanos. Y en ese sentido, pues, se da todo este camino que yo no sé qué tanto Shakespeare quiere adornar o simular diciendo que, bueno, Enrique VII va a ser ya eh, el padre de otra dinastía, los Tudor, donde viene Enrique VIII, que es el padre de Isabel I, y sabemos que Isabel I no era una blanca palomita, era una mujer dura, terrible, sanguinaria también, ¿no? Entonces, vamos, o sea, ¿qué tanto propaganda y estar con la gente del poder? Pues el mismo Shakespeare también lo hace, ¿no? Al sobrevalorar la importancia de la dinastía Tudor, ¿no? Y la unión entre las dos rosas, la blanca y la roja, ¿no? Entonces, muy interesante este tema y termino. Bueno, ahí yo quería como un poco hacer una alusión a Enrique VI de Shakespeare, porque precisamente si uno primero lee Enrique VI y luego lee Ricardo III, leyendo a Enrique VI entra este sentido de justicia que tenemos los humanos, que inclusive tiene bases neurobiológicas, ¿no? El sentido de justicia, donde vemos cómo Enrique VI, en efecto, de alguna manera, a través de su esposa que está presente aquí, Margarita de Anjou, que no es ninguna blanca palomita, que al contrario, ¿no? Mientras estuvo en el poder, realmente fue quien ejercía arbitrariamente las funciones del poder, lo mismo que hizo Ricardo III después. Uno estaría pensando en qué momento va a caer esta mujer, ¿no? Tan arbitraria, tan difícil. Y ahí es donde vemos esas pequeñas y sutiles diferencias que hay entre el ejercer el poder de una forma más estructurada y aquella que es más perversa, más dañina, más agresiva, porque Margarita de Anjou no lo hacía, en contraste con Enrique VI, ¿no? Su marido, que era un hombre mucho más preparado para otras cosas, más sensible, con más pendiente de aspectos más funcionales y no de estas partes como de la fuerza estadista perversa que se requiere para mantener el poder. Y uno estaría esperando a que cayera esta mujer, ¿no? Y como bien estamos viendo a nivel de transmisión transgeneracional, pues existen herencias de rivalidades, en este caso de familiares, pero en otros casos de partidos, en otros tiempos, que siempre están presentes, ¿no? Esas rivalidades que hacen estas tendencias hacia el conflicto, en donde hay quien siempre se desquita con otra persona. Y aquí vemos cuando Ricardo III llega, se podría decir que está desquitando a su papá, que es precisamente alguien que fue maltratado por Margarita de Anjou. Les leo nada más el fragmento que habla en ese momento de Gloucester, Ricardo III, cuando le dice precisamente a Margarita: la maldición que te lanzó mi padre cuando coronaste con papel sus belicosas sienes y con tus escarnios hiciste que brotara de sus ojos caudaloso llanto, y para enjugarlo le alargaste luego un pañuelo tinto en sangre del tierno Rutland. Su maldición, que brotó contra ti de la amargura de su alma, sobre ti ha caído toda, y Dios, no nosotros, castiga tus delitos. Eso le dice Ricardo III. Y muy merecido, ¿no? Si uno lee primero a Enrique VI.
pero igual Ricardo III lo tiene igual de merecido. Y en ese sentido, pues ahí es donde esa sensación de justicia, injusticia que tenemos precisamente para que no se abuse del poder, sí tiene sus determinaciones en la cotidianidad cuando en estas cosas prácticas que hacemos hoy, rendición de cuentas y cuentas transparentes, pues es la forma, ¿no? De que esto no pase, porque en parte de la naturaleza humana, cuando se ofrece todo el pastel a una persona, en ese principio del placer, pues tiene toda la tentación de hacerlo, ¿no? Mientras está la persona en el poder, pues tiene que hacer mucho esfuerzo para no caer en este desliz, brincando cada vez límites mucho, como en qué momento están haciendo rupturas de límites que se pueden llegar mientras no se hace tanta destrucción, pues todo el tiempo se está haciendo eso, ¿no? Y en esta forma, creo que Shakespeare también está haciendo estos eslabones de las diferentes obras y nos permite ver cómo esa naturaleza, y tal vez, no sé, si digamos, no es casualidad pues que muchos científicos han dejado de decir lo que tienen que decir para no tener las consecuencias de ser castigados, antes por la Inquisición, ahora por ciertas áreas del poder también que se da dentro de las ciencias. Y yo no sé si ahí cuando hace estos planteamientos Shakespeare, habla de estas formas, pues cuando acabó ya la Guerra de las Rosas, ¿no? Digamos que toda esta bronca entre los York y los Lancaster, que venían todos de los Plantagenets, que venían además de Francia, pues finalmente ya había terminado ese ciclo de la historia de Inglaterra y era más fácil hablar de eso que hablar precisamente de la reina Isabel en su momento, ¿no? Entonces también yo no sé, Shakespeare a lo mejor por eso puede hacer estos desplantes con el pasado, cuando ya tiene una nueva reina que también es igual también de autoritaria y que no es tan fácil hablar mal de ella, ¿no? Yo quisiera señalar algunos aspectos en que Shakespeare reflexiona sobre la realidad psicosomática. Recuerdo que en Macbeth, me parece, menciona con intensidad poética que las penas del corazón deben ser habladas, expresadas, si no, el corazón estalla. Es decir, sabemos los médicos y las personas en general que las penas, las aflicciones deben ser comunicadas, digeridas verbalmente a través de la concientización, si no, los órganos protestan y estallan. Y hay dos pasajes que quiero leer tal cual. Dice en la escena 2, la úlcera inflamada de vientres de nuestros profundos odios, recientemente restañada con la y junto, debe preservarse con cuidado, atenderse y tratar. Es decir, hay que tratar la úlcera inflamada de nuestros profundos odios. Dice. Y en otro párrafo, la herida del rencor recién cicatrizada puede abrirse, lo que sería mucho más peligroso ahora que el reino se halla en estado de infancia y aún sin gobernar. Señala no solo los aspectos psicosomáticos, sino psicosociales. Debemos resolver nuestros odios, nuestras heridas recién cicatrizadas, si no se van a llenar de podredumbre y de rencor criminal. En fin, esto está muy claramente señalado y es una enseñanza. Por eso las obras de Shakespeare son no solamente altamente ricas poéticamente, sino pedagógicas. Bien, hasta aquí. Sí, Pati. No, adelante. No, era un comentario, pero te dejo el... Gracias, Carlos. No, rápidamente, nada más les quería comentar que
después de que se le aparecen los fantasmas a Ricardo III antes de la batalla, él tiene un soliloquio, él reflexiona consigo mismo y al principio es muy contradictorio. Él dice, me quiero mucho y no, pues me odio, soy muy bueno, soy lo peor. Pero al final sí termina siendo una declaración que deja en claro que él está consciente de lo que es, ¿no? De su perversidad y de su maldad, porque dice, 1000 lenguas distintas tiene mi conciencia y cada lengua cuenta diferente historia y cada una de ellas me declara infame. No hay nadie que me quiera y ¿por qué habrían de sentir compasión de mi persona si yo mismo no tengo ninguna compasión? Entonces, pues él se da cuenta de quién es, ¿no? Y de todas las infamias que ha cometido. Y por otra parte, quería comentar un recurso dramático que usa Shakespeare, que es una representación dentro de la representación, que usa también en Hamlet, que es como, bueno, en Hamlet ponen en escena una obra de teatro, y aquí es un poco similar cuando van a rogarle a Ricardo, a Gloucester, que acepte ser rey. Y él monta toda esta representación, lo cual a mí se me hace muy interesante porque él sale con 2 sacerdotes y con un libro de plegarias en la mano. O sea, es un poco hasta ridículo, hasta de risa, pero como nosotros sabemos cuáles son sus intenciones, sabemos que está mintiendo. Sin embargo, cuando él contesta, que le dicen, por favor, queremos que te corones rey, y cuando él se niega un par de veces, es persuasivo, o sea, es convincente, es contradictorio porque uno sabe que está mintiendo, ¿no? Pero es muy interesante todo ese desdoblamiento. Hasta aquí mi comentario. Pues ya que lo dices, tienes razón, es un recurso muy, muy utilizado por Shakespeare en otras comedias como El sueño de una noche de verano, también lo utiliza. Y no recuerdo otra en la que pescan a un tipo borracho y le hacen creer que es un gran señor y lo presentan en una obra de teatro, ¿no? Entonces, es un recurso que continuamente usa Shakespeare. En cuanto a lo que dijo Javier de que si Shakespeare promovía el régimen de Isabel I, yo creo que absolutamente sí. Sí. Absolutamente sí. De hecho, todas estas historias, hay la creencia entre los estudiosos de Shakespeare de que la elaboración de todas estas dramas históricos tienen por objeto educar al pueblo inglés con cierta historia, que esté muy claro cómo se ha formado la historia inglesa y cómo parte de esa historia termina con los Tudor, empieza la reconciliación y la grandeza de Inglaterra, ¿no? Evidentemente es un libro de texto, estas obras históricas, que tiene por objeto educar al pueblo inglés. De hecho, creo que en Enrique VIII, Shakespeare menciona incluso a la propia reina Isabel, el momento del bautizo, ¿no? Sí. Y es de las partes más lambisconas de Shakespeare, ¿no? De lo peor de Shakespeare es esa parte en donde dice que va a ser una soberana magnífica y bueno, ¿qué les puedo decir, no? Hasta aquí mi comentario. Sí, Carlos, a propósito de eso, al final las últimas palabras de Richmond, en Ricardo III, dice que ahora que Richmond e Isabel, legítimos sucesores de cada casa real por mandato de Dios, siempre queden unidos y que sus herederos, si Dios lo permite, enriquezcan el porvenir con benévola paz. Y ahí le estaba también halagando a la reina Isabel. Sí, definitivamente lo que decían, ¿no? Es una obra, yo no quiero pensar qué haría cualquiera que fuera un importante productor de teatro, ¿no? Pues en ese momento tiene el Globo, ¿no? Tiene el Teatro El Globo y es
hombre joven, Shakespeare es un hombre joven, va su carrera hacia arriba, pues es que tiene que quedar bien con esta reina, ¿no? Entonces, pues, no sé, no lo estoy justificando, sino estoy tratando de ver qué se hace, ¿no? 1633 me parece sí, 1633 se presenta por primera vez esta obra y y bueno, pues la estructura se me hace interesante, aunque sí, yo creo que eh, este personaje que yo digo psicopático, ¿sí? Que no tiene conciencia, que no tiene empatía, que solo va para sus fines, al final no me cuadra la, la, la conciencia que adquiere, ¿sí? No me cuadra. Es como, siento que es imposible en un ser sociopático. No me aman, no me quieren, yo mismo me rechazo, o sea, para mí no cabe ese insight en un personaje de esa manera, pero con lo que estamos diciendo, que era una obra que educa al pueblo, entonces puede venir el arrepentimiento si te portas muy mal, ¿no? Puede venir. Bueno, todavía no están escritas Hamlet ni no está escrito Macbeth. Está una preparación para esas grandes e importantes obras maestras de Shakespeare, ¿no? Esta es algo preparatorio todavía, ¿no? Es demasiado larga, sí, para mi gusto, y no cabe el último arrepentimiento, no va con el personaje, pero sí va con la intención de Shakespeare, ¿no? De educar al pueblo. Y una cuestión que yo quiero resaltar porque tiene que ver con algo que platicábamos fuera de aquí, era qué función tienen los sueños, ¿no? Y esta cuestión de cómo se concebían los sueños a lo largo de la vida, de la historia, en la historia antigua, cómo se ve este fenómeno que es tan universal en el ser humano. Y a mí me llama poderosamente la atención que para Shakespeare, 1633, bueno, 1597 que escribe esta obra, los sueños tienen una función premonitoria, ¿sí? La última escena donde están Ricardo III dormido en un lado del escenario y Richmond dormido en el otro extremo del escenario y es la noche previa a la batalla definitiva, la misma visita de los 11 fantasmas le dicen cosas terribles a Ricardo, premonitoriamente, y le dicen cosas maravillosas a Raymond, premonitoriamente. Entonces, esto nos da cuenta de que en este siglo, la idea que se tenía de la función de los sueños, lo cual, bueno, me encantó, me encantó verlo. Y el mismo Clarence, que creo que es genial la escena de Clarence cuando narra su sueño, y vuelvo al tema del simbolismo, ¿no? Esas joyas en el fondo del mar que ocupan las cuencas de las calaveras, que otra vez eh, le dicen que va a morir y que va a morir ahogado y que tiene culpas por haberse vendido y les digo esto de atacar a sus propios familiares, ¿no? Y derrocar a sus propios familiares matando. Entonces
es un Clarence vendido, 1000 veces vendido, ¿no? Hacia un bando, hacia el otro, hacia conveniencias de uno, hacia conveniencias de otro, y otra vez el sueño, ¿no? El sueño como premonición de su futuro inmediato que se cumple a los 6 renglones siguientes, vamos, ¿no? Entonces, bueno, también esa genialidad de Shakespeare me gustó, me llamó la atención y la importancia de la función de los sueños en ese siglo, ¿no? Y con esto termino. A mí me parece que las escenas finales, ¿no? Yo les decía a don Giovanni que creo que la iglesia prohíbe que se vaya don Giovanni triunfante, se tiene que ir al infierno, ¿no? Y acá lo que está implícito en esta parte educativa y en esta parte de predominio de época en cuanto a la ideología está el acto de contrición, ¿no? El arrepentimiento, la búsqueda del perdón de los pecados y la resurrección de la carne, ¿no? Esos elementos están allí puestos, ¿no? Que también es un mensaje, porque es tan contradictorio. El malo, de repente tiene una reflexión así, ¿no? No, pues es que esa es una parte de para qué lo escribió Shakespeare y para quién lo escribió Shakespeare. Estamos hablando ahorita no directamente de chayote, ¿verdad? Pues estamos hablando de una influencia que se tiene al respecto de los núcleos de poder culturales y sociales. Y en esa época la iglesia estaba en ese sentido, ¿no? Y entonces de manera implícita, ahí como escondiditas, están estas partes de arrepiéntete, ¿no? Eso quería decir. Y que Shakespeare, pues no escapa a su momento, ¿no? Dice, todos los hombres se parecen a sus padres, pero más a su época, ¿no? Y Shakespeare, sin ser oficialista, pues de alguna manera, de acuerdo a las leyes de esa época, pues también era o tenía que ser políticamente correcto, ¿no? Bueno, hasta ahí quería cerrar. Y quería agregar acerca de la conciencia. Al final de la obra, en la acción, no en el fraseo, sino en la acción, el personaje Ricardo III reflexiona acerca de sí mismo, acerca de lo que ha sido, lo que es su vida interior y su desempeño como personaje y como rey. Ha sido ambicioso, malvado y criminal. Sin embargo, pues al tomar conciencia, parece debilitarse. Como había dicho Shakespeare antes, desde el primer acto. La conciencia hace cobardes a los hombres. Al final, al tomar conciencia Ricardo III, parece acobardarse y la escena final es desesperada, agobiada, cuando grita, un caballo, mi reino por un caballo. Toda su ambición, todos sus logros, por un elemento, un vehículo para escapar, por lo menos conservar ya su miserable vida. Toma conciencia y se hace cobarde. Me parece que por medio del acto final, Shakespeare refuerza esa idea de que la conciencia nos hace cobardes a los seres humanos. En cambio, la ceguera, la negación, la no conciencia, el no escuchar los buenos consejos, como hace el conde de Gloucester respecto a la marquesa, a la condesa, su madre, es no escuchar la voz de la conciencia, sino el impulso de la ambición de poder, que lo lleva pues a desempeñar todas sus maldades, toda su fuerza destructiva para alcanzar el poder.
Sí, de hecho, fíjate que ahorita que estamos ya en este nivel de reflexión más como inconsciente, consciente, sueño, vigilia, realidad, ficción, historia, no historia, situación, de qué se puede decir, qué no se puede decir. Yo quería leer un par de fragmentos, precisamente porque creo que sí, Ricardo III de Shakespeare nos invita como obra global a estar entre estos tonos, ¿no? Consciente, inconsciente, realidad, mentira, sueño, vigilia. Y ves porque lo hace interesantemente, no solamente en la franja fina entre qué es real y qué no es real. Como decía Carmen, yo no se la creo. Pues yo sí se la creo, ¿no? Porque pues toda la psicopatología es posible. Entre en qué momento es ser cínico, ser sincero con uno mismo, y sobre todo porque nos ofrece un Ricardo III que se desnuda, ¿no? Digamos que el personaje es un personaje que nos habla a nosotros y se desnuda. Y en ese sentido, eso es lo que no hacemos, ¿no? Por algo tenemos mecanismos de defensa. Entonces, que quería leer un par de fragmentos de Shakespeare, ¿no? Pues, de su genialidad, donde finalmente, pues es imposible que alguien pueda decir todo en esa época y en esta, ¿no? Como decía muy bien Abraham. El primer momento es precisamente de Hastings, cuando está precisamente hablando ahí entre todos acerca de lo que está aconteciendo, y dice: oh efímero favor de los mortales, que más ansiamos que el favor divino. ¿Quién finca esperanzas en el aire? De tus halagos vive cual marino, ebrio sobre el mástil. A cada cabeceada puede caer en la fatal entraña del abismo. O sea, ese es un fragmento. Y el otro es el del escribano, en la escena sexta, y el escribano ahí hace una relación de lo que está pasando precisamente, en este caso con Hastings, ¿no? Que a la mera hora pues, él iba pues, supuestamente a esa reunión con Ricardo III, medio inocentemente, y ya le habían dicho, oye, cuidado, porque Ricardo III quiere todo, y no esperaba lo que se le esperaba, ¿no? Y el escribano escribe entonces: bonito mundo es este. ¿Quién es tan ciego que no perciba tan palpable engaño? ¿Y quién tan osado que diga que lo ve? Mal anda el mundo y todo va a la ruina cuando tal proceder pasa por alto. Y me digo, los dos fragmentos me parecen importantes en esta obra de Ricardo III porque creo que Shakespeare aquí sí nos pone estas continuos mecanismos de defensa que como aquí son grotescas la manera en que rompe los procesos como de convivencia y como los determinantes antropológicos que tenemos y los rompe aquí todos, lo hace entonces en varios sentidos, ¿no? Y creo que estos dos fragmentos me parece que conllevan eso. Y luego hay otro fragmento de Buckingham, cuando habla bien de Ricardo III, porque está promoviendo su reinado. Ahí también, digamos, si vemos la historia completa, decimos, Buckingham, qué bárbaro, se lo comió completito, cómo fue que lo apoyó tanto y lo hizo rey, y luego pues a la primera, ¿no? Lo despachó. Pero si lo vemos como parte de cualquier proceso político, de la cargada política actual y de cualquier momento, no es tan raro, ¿no? Que precisamente existan todos estos procesos de filiación política donde se dan esos juegos de la cargada y que además, si hacemos ahora sí este juego ficción-historia, que también me parece que es muy útil hacerlo, en donde pareciera que Ricardo III sí había hecho muchas cosas antes, ¿no? En el norte, que era famoso por sus logros hasta a nivel concreto que sí tenía, y Buckingham lo vende como si fuera el que tendría que hacer dentro del contexto de la obra de Shakespeare. Ricardo III pues lo vende para que quede el poder y él pueda quedarse con la Hertford, la parte que le iba a dejar a él como conveniencia política. Y luego diríamos fácilmente, ¿cómo es posible que Buckingham se haya dejado engatusar, ¿no? Por este hombre que evidentemente es una alimaña, pero en la vida cotidiana no es tan fácil, y menos en la vida política, y menos en la parte práctica. Ya nos quiere ver a cualquiera de nosotros, en cualquier partido, en cualquier lugar del poder, haciendo lo mismo. Hay que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Y hay que hacer ciertos cambios, y los hace cualquiera, ¿no? El más pintado de salud mental, ya no se diga los trastornos graves que hemos visto, ¿no? Tiene que hacer modificaciones cuando quiera hacer vida política. Entonces creo que ese juego así de Buckingham me gustó cómo lo hizo, ¿no? Bueno, ahora sí ya estamos en tiempo, no sé, me gustaría ver si ya, ahora sí cada quien participa, hace participación final. Pues yo muy breve,
brevísima, que Ricardo III es una gran obra, sí es una obra que va a preparar las grandes obras de Shakespeare, que son Hamlet y Macbeth, ¿no? Donde va a culminar con este manejo del poder, todo lo que decías, Javier, y va a hacer esas inmortales obras, ¿no? Entonces me encantó, fascinante como Shakespeare delinea los personajes, fascinante la relación con el público, cómo nos mete como público o como lector dentro de la obra, ya estamos dentro, ¿sí? Viviendo la maldad de este hombre, en este caso de Ricardo III, y pues eh, no sé, como pensando, ¿no? Pues toda, que, es que faltó una reflexión ahí de la familia, decía yo, ¿no? O sea, nunca las familias Lancaster y York van a decir, ¿qué hicimos nosotros? Que surgió un personaje como Ricardo III, ¿no? O sea, no es, ay, Ricardo III tan malo, malote. No, es que se viene dando toda una serie de acontecimientos donde desemboca primero en Ricardo III y luego en Enrique VIII, ¿no? Como eh, condensación de toda la historia familiar, ¿no? No son personajes aislados, son personajes que pertenecen a una familia, ¿no? Y bueno, ya por último decir, en toda clase de psiquiatría se deberían de leer a Shakespeare. Y con esto termino. Y los dramaturgos mexicanos debieran escribir sobre lo ocurrido hace 100 años en este país. Por ejemplo, la lucha democrática de Madero, la traición, el crimen, y pues el crimen de que fue víctima él y su vicepresidente, y toda esa trama que dio lugar al estallido violento de la revolución, las grandes ambiciones de Carranza, de Obregón, de Calles, no ha sido tratada y es un hervidero de sentimientos, de funciones que los dramaturgos debieran aprovechar. No conozco ninguna obra que pues haya tratado en el teatro, sí hay en la novela, pero no en el teatro. Esperamos que todavía pueda ocurrir. Y lo mismo de los últimos 50 años en México. Las masacres, los crímenes, las ambiciones de los poderosos no se han llevado al teatro, ni a la pantalla, ni al drama escrito. Sí a la novela. En fin, alguien debe escribir. A ver, yo creo que no se ha llevado al teatro porque tendríamos tendríamos que dejar de negar la realidad histórica y entonces enfrentarnos a una situación dolorosa que elaborar en el presente, ¿no? Esa es una parte que desde una sociedad en colectivo puede no estar totalmente de acuerdo, porque ha habido obras como muy pequeñas y muy sueltas por ahí de estos hechos, pero muy breves. Entonces yo creo que hay algo en el inconsciente colectivo o en lo psicosocial que no nos quiere renovar el dolor o representar el dolor. Y entonces dice Mary Langer, ¿para qué el psicoanálisis? Bla, 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 bla. Y dice, para casi no mentirnos más, ¿no? Y entonces en el momento que hagamos conciencia de este proceso histórico, lo podamos visualizar
plantearlo en una escenografía donde todos los veamos, ya no tendremos ni el derecho ni la oportunidad de mentirnos más. Yo creo que por eso no se ha llevado, ¿no? Y también por temor a la represión política. Hay una obra de teatro, Alfredo, que sí toca el tema de bueno, digamos, los últimos episodios ya de la Revolución Mexicana, que se llama La Tormenta de Juan Tovar, presentada en los años 81 y 82 en la Ciudad de México. O sea, ya es vieja, ¿no? Juan Tovar se murió, fue un dramaturgo importante a finales del siglo pasado. Y en esta obra de teatro se narra la historia de Margarita y José Vasconcelos, que fueron pareja sentimental, ¿no? Y todo alrededor de eso, ¿no? Calles, el Maximato, la huida a Francia, etcétera, ¿no? Muy interesante obra de teatro, ¿no? Debe haber más, pero esta sí fue muy famosa, ¿no? Se llama La Tormenta. La Tormenta de Juan Tovar. Pero tiene razón, que yo sepa específicamente de la traición por medio de la cual asesinaron a Madero y al vicepresidente, no la hay, menos de Carranza y de todas estas personas, ¿no? Bueno, yo quería cerrar con algo que había comentado Carmen, que era el papel seductor de Ricardo III. Yo añadiría que a su lengua viperina, como él dice, ¿no? Su lengua tiene diversas capacidades. Una de ellas era la de ser seductor y elocuente, porque no solamente seduce a Ana, también seduce a la reina Isabel, que le ayude a que se case su hija con él, ¿no? Y finalmente, este odio que se transforma en convencimiento, pues es Shakespeare lo que está atrás de eso, ¿no? Esa pluma tan potente, tan seductora, es Shakespeare, ¿no? Que es lo que tú hablabas un poco, Javier, que estar entre el consciente y el inconsciente, cuando lo leemos, como que oscilamos, ¿no? Y por eso quizá nos seduzca tanto la pluma de Shakespeare, ¿no? Concluyo, gracias. Pati, para concluir. Pues no, yo básicamente ya hice los comentarios que me interesaba destacar. Pues muy rápidamente me quedé pensando cuando terminé la obra en que los lazos de sangre no eran muy relevantes para Ricardo III, ¿no? Entonces, eso sería, que normalmente son casi sagrados, ¿no? Pero en este caso no lo eran. Básicamente sería eso. Ok, bueno, pues yo también para cerrar nada más diría que me parece una obra que es transgresora y creo que no es casualidad que cuando se le representa en cine a veces se presentan escenarios así de un estadista narcisista maligno, terrible, que hace lo que se le pega la gana, pero que al mismo tiempo me parece que como muy bien lo dijo Carlos desde la pluma, ¿no? Y lo dijo Abraham desde lo psicodinámico, que en realidad si uno lee bien la obra, es una obra muy fina. O sea, por supuesto que a lo global es transgresora, pero a la mera es una transgresión pues, que a todos nos puede ayudar, ¿no? Si las leemos con cuidado, porque digamos que no da concesión para las transgresiones, por hacerlas muy fuertes, pero al mismo tiempo sí es muy fina, porque nos ofrece muchos matices al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso en ese sentido me parece que es una transgresión que ayudaría a la introspección, ¿no? Cualquiera que se digne en leerla con cuidado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente reunión nuevamente. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a ti, Javier.